Mi esposa me dejó cuando cuidaba a mi moribundo padre, pero cuando él me convirtió en millonario en su testamento, regresó arrastrándose. Tengo 36 años, estuve casado durante 8 años, con 2 hijos. Además, soy el único hijo de mi padre enfermo. Mi padre sufre de problemas renales desde hace muchos años, pero en los últimos 2 o 3 años su condición ha empeorado y tiene que someterse a diálisis 2 veces a la semana. Antes podía trasladarse por sí mismo, pero en el último año a menudo me pedía que lo acompañara. También se está debilitando cada día más. He establecido una rutina para llevar a mi padre a la diálisis cada vez. No quiero dejarlo solo en esta condición. Tiene que ir a diálisis 2 días a la semana, así que he fijado los sábados y los miércoles. El sábado es mi día libre, así que no es un problema, pero para el miércoles obtuve permiso de mi jefe para salir temprano y luego compensar las horas restantes trabajando por la noche después de regresar a casa de la diálisis. He trabajado en esta empresa durante 10 años. Mi jefe me ve como un empleado trabajador y leal, así que conceder este permiso especial no fue un gran problema para él. Sin embargo, el problema estaba en casa con mi esposa, Ail, de 34 años. Cuando se enteró de que llevaría a mi padre a diálisis 2 veces a la semana, se molestó. No le gustaba cuando lo llevaba ocasionalmente, pero nunca expresó su descontento abiertamente. Ahora, que asumí la responsabilidad diligentemente, no pudo contenerse. Dijo que no tiene sentido perder mi tiempo con mi padre porque haga lo que haga, él nunca me va a impresionar. Aquí hay un poco de contexto, mi padre era dueño de un negocio de merchandising, era bastante rico y había acumulado una buena fortuna. Quería que yo heredara su negocio, pero yo era apasionado por otra cosa. Quería dedicarme a la tecnología, estaba entusiasmado con la codificación y la creación de software. Después de la escuela, cuando papá quería que tomara algunos cursos de negocios o gestión, opté por una carrera en software. Estudié para obtener un título en software. A pesar de que aún estaba bien con eso, hasta que estuve dispuesto a unirme a su empresa. Sin embargo, después de completar mi graduación, comencé a trabajar para una reconocida empresa de tecnología. A papá no le gustó que, en lugar de llevar adelante su legado, estuviera trabajando para otra persona. Seguía pidiéndome que me uniera a su negocio, y yo seguía posponiéndolo. Después de mi matrimonio, papá me preguntó por última vez si quería unirme, y le dije que no. Papá se enfadó y dijo que donaría toda su fortuna a la caridad y que no vería ni un centavo. Pero no cedí en mi decisión. Ganaba bien incluso a esa edad. Compré un automóvil y mi propia casa a los 29 años. Estaba bastante seguro de que podría llevar una vida decente incluso sin su fortuna. Le dije que no necesitaba su dinero y que podría construir mi riqueza por mi cuenta. Nuestra relación se agrió a partir de ese momento. Hace 5 años, mamá falleció debido a un paro cardíaco. Fue devastador para papá. Me mudé de casa a los 17 para ir a la universidad, luego conseguí un trabajo y comencé a vivir por mi cuenta. El único compañero que papá tenía era mamá, y perderla fue lo más devastador para él. Fue entonces cuando nuestro vínculo se rejuveneció. Comencé a visitarlo con frecuencia y solía llevar a mis hijos a jugar con él. Eventualmente, se retiró de su empresa y la entregó a un fideicomiso para gestionar. Mi esposa, Ail, nunca estuvo cerca de mis padres hasta que mi madre estuvo aquí. Ail solía evitar visitar a mis padres diciendo que mi madre era demasiado entrometida en nuestras vidas y que no se llevaban bien entre ellas. Cuando papá anunció que me sacaría de su testamento, Ail comenzó a criticar abiertamente a mis padres por ser malvados y crueles. Insistí en que se mantuviera alejada de mi relación con mis padres, pero siempre intervenía y decía que era algo que afectaría nuestro futuro, especialmente el de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros hijos estaban asegurados, independientemente de la riqueza de papá, pero no estaba dispuesta a entender eso. Ahora, en la situación actual, Ail creó un alboroto cuando se enteró de que acompañaría a papá a la diálisis 2 veces a la semana. Inicialmente, traté de hacerle entender que papá no tiene a nadie más que a mí. Ha perdido a sus padres hace mucho tiempo, aunque tiene un hermano mayor que vive en el otro extremo de la ciudad y rara vez visita a papá. Papá se ha vuelto muy solitario después de la muerte de mamá, y en esta condición no puedo abandonarlo. Pero mi esposa se niega a entender esto. Últimamente, ha hecho mi vida miserable. Todos los sábados, planea algo, ya sea organizar una fiesta en casa, limpiar a fondo la casa, salir con los niños o algo tan estúpido como comprar comestibles. Traté de hacerle entender que puede planificar lo que quiera los domingos, porque los sábados tengo que llevar a papá a la diálisis.
Pero ella continúa con sus planes y luego me reprende por llegar tarde o perderlo. Tuve que apresurarme a mi papá para recogerlo, llevarlo al centro de diálisis y después de que terminó, lo dejé y corrí de vuelta a casa para enfrentar su sarcasmo y berrinches. No se trata solo de los sábados, ella hace lo mismo los miércoles por la tarde. Había comprometido con mi jefe que compensaría el trabajo restante tarde en la noche o por la noche después de regresar de la diálisis, pero ella siempre tenía un plan para molestarme. Casi todos los miércoles por la tarde salía, ya sea para encontrarse con su familia, con amigos que hacía tiempo no veía o para asistir a alguna fiesta aleatoria, dejando la responsabilidad de los niños a mí. Tenía que hacer malabares entre mi trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño y, al mismo tiempo, completar mis tareas pendientes en mi lugar de trabajo. Esto era después de un día agotador en el trabajo y en el centro de diálisis. Sé que se está volviendo largo, pero así de miserable es mi situación. Muchas veces mi papá sugirió que lo dejara ir al centro con la enfermera porque siempre me ve apurado, mirando intensamente mi reloj después de dejarlo en casa. Ni siquiera espero un segundo y corro de vuelta, incluso al recogerlo le pido que esté listo y salga antes de que llegue. Papá tiene una enfermera a tiempo completo y un cuidador para cuidarlo, pero aún me siento mal por no pasar tiempo con él. El trayecto de su casa al centro es de 30 minutos. Antes solía disfrutar charlando con él durante ese viaje, recordando los buenos tiempos de la infancia. Pero, con los berrinches de él, todo lo que me preocupa es volver a casa rápidamente. La mayoría del tiempo, solo estoy acelerando mi auto en el tráfico, tomando atajos y adelantando a otros vehículos para reducir el tiempo de viaje. Este es el único momento que paso con papá, y no quiero arruinarlo ni detenerlo pidiéndole que vaya con la enfermera. También tengo algunas responsabilidades como hijo. Simplemente no puedo soportar más a esta mujer. Primera actualización. Esto solo empeora cada día. Mi esposa no deja piedra sin mover para disuadirme de atender a mi padre. Su punto es que es un trato perdido. Papá ya me había sacado de su testamento y le había dado su riqueza a la caridad, así que no tenía sentido perder tiempo y energía en él. No logro entenderla. ¿Hacemos todo solo por ganancia y pérdida? ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen riqueza o son pobres? ¿Abandonan a sus padres porque no tienen nada que ofrecer? Después de escuchar sus berrinches durante tantos meses, finalmente le dije que no iba a heredar nada de sus padres, así que ¿por qué los visita de vez en cuando? Oh Dios mío, perdió la cabeza con esto. Dijo que mis padres hicieron mucho más que tu codicioso padre, me apoyaron en todo. No son como tu padre, que te desheredó por no unirte a su negocio. Mi padre nunca me habría hecho eso. Así que no te atrevas a comparar a mis padres con los tuyos. No fue solo una vez, este tipo de discusión se está convirtiendo en la norma en mi casa, casi todos los miércoles y sábados después de regresar de la diálisis. Simplemente se está volviendo más grave y feo en cada instancia. Antes solía pelear solo conmigo, pero ahora la veo gritándome frente a los niños. No solo eso, la he escuchado hablar mal de mi papá delante de mis hijos y manipularlos en mi contra y contra mi papá. Lo escuché e intervine, lo que nuevamente llevó a una pelea fea entre nosotros. Las peleas de él se han vuelto una rutina para mí. En los días en que no pelea, siento que falta algo. Ella se vuelve más agresiva al día siguiente. Prácticamente he renunciado a ella. Ya no le grito ni le respondo, simplemente la ignoro como si no existiera para mí. ¿Qué más debería hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa si me ha sacado de su testamento, lo hizo por mi propia decisión. Me negué a unirme a su empresa, y él se vio obligado a donar su negocio ganado con esfuerzo a un fideicomiso. Debe haber sido descorazonador para él, esa empresa era como un bebé para mi papá y tuvo que donarla a otra persona. Tenía todo el derecho de desheredarme porque lo lastimé. A veces siento que el karma me está devolviendo el golpe porque lastimé a mi papá. Por otro lado, mi papá se está debilitando, apenas puede caminar solo, necesita apoyo para bajar del auto. Para ahorrar tiempo, solía pedirle que saliera y lo dejara fuera de la casa, pero ahora no me importa llegar tarde. Entro para caminarlo cuidadosamente hasta el auto y luego lo dejo en su cama hasta que se instala pacíficamente. También tiene falta de aliento, así que me aseguro de caminarlo tan lentamente como quiera. Además, al conducir, lo hago con cuidado para no exceder la velocidad y aumentar su ritmo cardíaco. No me importa llegar tarde a casa, porque apresurarme a la casa tampoco estaba ayudando de ninguna manera. Si de todos modos tengo que lidiar con esa mujer malvada, ¿por qué no al menos mantener feliz a papá?
Mi actitud casual ha empeorado la situación y ayer, Aill dijo que tengo que elegir entre ellos dos, ya sea mi papá o ella. Traté de hacerle entender que papá no iba a estar con nosotros para siempre, viendo su condición, no parecía que fuera a durar mucho. Ella volvió con una respuesta cortante: en ese caso, debes elegir cuidadosamente a alguien que estará contigo para siempre o a alguien que morirá pronto. Esto fue tan insensible. Le dije que sabes que, mejor elijo a mi papá que elegirte a ti, que eres tan malvada y egoísta con un hombre moribundo. Empacó sus cosas y se fue. Ni siquiera la detuve, necesitaba algo de tiempo para calmarse y yo también necesitaba algo de espacio de ella. En su ausencia, estoy cuidando de la casa, mis hijos, papá y mi trabajo, y sin embargo, me siento tan aliviado, tan relajado. Su ausencia realmente me tranquiliza. Anteayer me envió los papeles de divorcio. De alguna manera lo esperaba, pero no anticipaba que llegaría tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo estaba feliz y aliviado. Ni siquiera la llamé, simplemente firmé los papeles y se los envié de vuelta. Sorprendentemente, no solicitó la custodia de los niños, esa era la única cláusula que me preocupaba, pero claramente no los quería. Cuando recibió los papeles, me llamó de vuelta gritando que cómo podía simplemente firmarlos sin llamarla y suplicarle: divertido, ¿verdad? Su madre le arrebató el teléfono y gritó que debería haber actuado como un hombre e intentado calmar a su esposa para salvar el matrimonio en lugar de simplemente firmar los papeles. Fue tan gracioso, ¿por qué haría eso? Ella quería el divorcio y yo cumplí. Fue bueno para mí, me deshice de ella sin problemas. También le reproché que incluso abandonó a sus hijos y no los quería. Dijo que yo podía quedarme con todos mis bienes, incluyendo mis 2 hijos. No quería nada de eso. Su madre dijo que Aill era aún muy joven y no quería la carga de los niños sobre sus hombros. Yo dije que estaba bien para mí, estoy contento de tener a mis hijos conmigo. Es un alivio para mí, sin duda, pero me preocupa por mis hijos. Extrañan a su mamá, sobre todo el menor. Cuando estoy en la oficina, me resulta difícil manejar todas las responsabilidades solo, pero espero poder superar esto. Segunda actualización. Va a ser una actualización más corta. Así que me mudé a la casa de papá junto con mis hijos. Es un gran movimiento, debo decir gracias a todos por la encantadora sugerencia, funcionó. Mudarse con papá fue bueno para todos nosotros. Papá tenía la compañía de mis hijos y ellos tenían a su abuelo para jugar. Papá tenía una cuidadora a tiempo completo que estaba lista para cuidar a mis hijos a cambio de un aumento. ¿Por qué no tener a alguien que cuide de mis hijos bajo la supervisión de mi papá? El mejor trato, ¿verdad? Es tan reconfortante ver a papá jugar y reír con mis hijos y verlos disfrutar con su abuelo. Aill no pensó que esto sucedería. Quería hacer mi vida miserable divorciándome de mí. Pensó que no sería capaz de manejar todas las responsabilidades, cuidar de los niños, la casa de mi papá y el trabajo, pero ya ves, todo está perfectamente organizado. Definitivamente, estoy teniendo la última risa. El divorcio fue lo mejor de todo, lol. Tercera actualización, es una noticia triste. Papá falleció la semana pasada mientras dormía. Se acostó feliz y satisfecho después de jugar con mis hijos y nunca volvió a despertar. El médico dijo que murió pacíficamente. El médico, su enfermera e incluso su cuidadora dijeron que papá estaba feliz después de que me mudé con él, y eso realmente aumentó su esperanza de vida estos últimos meses. Ya estaba al borde de darse por vencido antes de que me mudara. Es muy triste perder a tu único padre, pero me alegra que haya pasado los últimos meses de su vida feliz. Mis hijos también están muy tristes por perderlo, pero papá les ha inculcado buenos valores. Dicen que el abuelo solía enseñarles a aceptar la realidad y seguir adelante, la vida nunca se detiene para nadie. Me siento muy orgulloso de escuchar tales cosas buenas de ellos. Son realmente mi fuerza en este momento de desesperación. Pero hay una noticia más impactante que llegó después del fallecimiento de papá. El abogado de papá se comunicó conmigo para que fuera a su oficina a revelar el testamento de papá. Le dije que no era necesario, que papá ya me había dicho que le había dado toda su riqueza al fideicomiso, así que estoy bien con eso y puede proceder con los trámites para transferir todo a ellos. Le pregunté si necesitaba desocupar la casa de papá porque suponía que también se la habían dado al fideicomiso de caridad. Se rió de mí y me pidió que simplemente fuera. Cuando fui allí, encontré que los miembros del fideicomiso ya estaban presentes, el abogado los había llamado también. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, lloraba inconsolablemente.
Papá realmente me nombró heredero de todo, su empresa, su casa, su riqueza, todo era para mí. Le pregunté al abogado si este cambio se hizo recientemente, pensé que lo hizo después de que empecé a cuidarlo. El abogado sonrió y dijo que siempre fui su heredero y el testamento nunca fue alterado. Lloraba inconsolablemente, mi papá nunca me abandonó. Tal vez amenazó con desheredarme para que tomara su negocio y su legado. Todavía lloraba cuando el abogado de papá me calmó. Dije que me está matando por dentro haber lastimado a mi papá toda su vida, pero él siempre se preocupó por mí. El abogado dijo que papá estaba realmente orgulloso de que no renuncié a mi pasión bajo su presión y de que estaba feliz de perder mi riqueza generacional para seguir mi pasión. Papá estaba muy orgulloso de mí, dijo el abogado. Dijo que soy el tomador de decisiones del negocio y que, si quiero, puedo recuperar la empresa del fideicomiso y dirigirla yo mismo. Estoy pensando en hacerlo. Hice lo que quería hacer, papá me apoyó indirectamente. Ahora es mi momento de devolverle el favor. Estoy pensando en recuperarlo del fideicomiso y llevarlo al nivel que papá quería que su empresa alcanzara. Volví a casa y le conté a mis hijos sobre el testamento de su abuelo. Les ha dejado una parte de su riqueza también, después de que cumplan 18 años. Hoy fuimos a su tumba con algunas flores y pasamos un tiempo en la serenidad. Es una fase muy emocional para mí. Actualización final, ya sabes, las hormigas volvieron corriendo al ver el caramelo de azúcar. Un mes después del fallecimiento de papá, empecé a hacerme cargo de su negocio y de otras actividades de servicio comunitario. En primer lugar, renuncié a mi trabajo y asumí el negocio. Luego, alquilé mi casa porque mis hijos y yo decidimos vivir en la casa de mis padres. Se sienten conectados con su abuelo en esta casa, que tiene mis recuerdos de la infancia. Tampoco quiero dejar esto con la noticia de que heredé la riqueza de mi padre. Recibí muchas visitas en mi casa, parientes perdidos hace mucho tiempo, amigos y vecinos, pero la visita más sorprendente fue la de mi ex esposa Ail y sus padres. Entraron en la casa sollozando, diciendo que no sabían sobre el fallecimiento de mi padre, de lo contrario, habrían asistido al funeral. Sus padres continuaron elogiando a mi padre. Ail abrazó a los niños y lloró por lo mucho que los extrañaba. Le pregunté por qué no los visitó en los últimos 7 a 8 meses y ella dijo que fue a nuestra casa, pero estaba cerrada. ¿Fue como? ¿En serio? ¿No te preocupaste por tus hijos cuando viste la casa cerrada? ¿No sentiste la necesidad de contactarme y asegurarte de que los niños estuvieran bien? No tuvo respuesta. Sus padres dijeron que olvidemos lo que ha sucedido en el pasado y que, ahora que mi padre se había ido, los niños estarían solos en casa cuando yo estuviera en el trabajo, necesitaban una madre, así que era mejor que nos reconciliáramos. Me reí en sus caras ante esta sugerencia. Los niños la necesitaban más cuando los dejó conmigo, ahora se han acostumbrado a su ausencia, y no la quiero de vuelta en mi vida. Sus padres nos dejaron solos, ella tomó mis manos y me rogó por reconciliación, dijo que me amaba y extrañaba estar con los niños. Me reí y le dije que sabes que, no me amas a mí, amas la riqueza que mi padre me dejó. Tú y tus padres avariciosos están aquí en mi puerta solo para aprovechar mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras para sus padres porque eso es lo que son. Ella también llamó a mi papá avaro y malo durante nuestro divorcio. No iba a dejar que esta mujer pusiera las manos en un centavo de la arduamente ganada fortuna de mi papá. Se ofendió porque la insulté a ella y a sus padres. Dijo que hasta ahora estaba rogándome porque me amaba, pero ahora tomaría lo que legítimamente le pertenece. No exigió ninguna compensación por el divorcio, pero ahora necesita la mitad de mi riqueza, o más bien, la mitad de la riqueza de mi papá. Le dije que podía hacer lo que quisiera, la destruiré pero no daré ni un centavo. Ella me insultó y se fue. Discutí esto con mi abogado sobre esta posibilidad. Dijo que sus posibilidades eran escasas, el divorcio se había resuelto un año antes de que yo recibiera la herencia, además, los niños estaban conmigo, así que no había forma de que pudiera conseguir algo. Pero también me advirtió que tuviera cuidado al dejarla pasar tiempo con los niños. Podría manipularlos y solicitar la custodia para luego usarlos para exigir dinero para su manutención y todo eso. No puedo estar más agradecido por este consejo. Voy a supervisar sus encuentros. También estoy pasando mucho tiempo con los niños estos días para ayudarlos a sobrellevar la pérdida, para que no acudan a su mamá en busca de apoyo emocional. Me he hecho cargo de la empresa de mi papá, lo que me da mucha flexibilidad para manejar mi bienestar y vida personal. Estoy planeando llevar a los niños de vacaciones a las Bahamas, sí, ¿por qué no? Se merecen estas vacaciones lujosas.
No se trata de gastar en exceso la riqueza de mi papá, también podría haberlo hecho antes, pero no tenía tiempo. Equilibrar el trabajo y cuidar de papá. Ahora que puedo, quiero llevarlos lejos. En cuanto a Ail, no me ha contactado desde su última visita. Creo que está ocupada golpeando las puertas de cada despacho de abogados para presentar una demanda en mi contra.